Bienvenidos al avance del capítulo 39 de la telenovela Lejos de ti. Demir acudió al hospital para que atendieran la herida que le había provocado Sihan. Tras examinarlo, el médico indicó que debía seguir el tratamiento y tomar los medicamentos prescritos para aliviar el dolor. Alia, que observaba la escena, no ocultaba el resentimiento que sentía hacia él. Más tarde regresó a su despacho y encontró allí a Sihan. Su disgusto era evidente. Sihan, intentando restarle importancia a lo sucedido, comentó que solo había disparado a Demir en la pierna. Alia le recordó que el proyectil había pasado muy cerca de una arteria y que las consecuencias pudieron ser fatales. Sihan respondió que solo había querido darle una advertencia para que dejara de amenazar a su familia. Incluso admitió que había pensado en dispararle en la cabeza, pero decidió no hacerlo. En ese momento recibió una llamada de Sadakat. Ella quiso saber si ya había hablado con Nadine. Sihan le confirmó que sí y le explicó que había logrado un acuerdo para que retirara la declaración que comprometía a Boran. Mientras conversaba, Alia advirtió que tenía una herida abierta en la mano y le pidió que colgara. Sihan terminó la llamada y ella comprobó que seguía sangrando. Molesta por su descuido, comenzó a revisarlo. Sihan le pidió disculpas por haber perdido la paciencia y reconoció que estaba agotado por todos los problemas que enfrentaban. Alia comprendió su situación, pero insistió en que debía cuidar su salud y descansar. El cansancio y el malestar de Sihan resultaban evidentes. Por otra parte, Kaya se dirigió al lugar donde Serrín permanecía escondida sin saber que Ipek lo seguía. Ella observó a distancia cómo ambos se reencontraban y se abrazaban con emoción. Aquella escena confirmó lo que ya sospechaba. Sin acercarse, se marchó entre lágrimas, comprendiendo que había perdido definitivamente a Kaya y que el verdadero amor de él seguía siendo Serrín. Kaya notó que el embarazo de Serrín avanzaba y compartió con ella la felicidad que sentía por el futuro que los unía. Luego le besó la frente con cariño. En ese instante apareció Fidan. Al verlos tan cerca, reaccionó con evidente molestia tanto hacia Kaya como hacia su hija. Kaya explicó que únicamente había llevado unos medicamentos para Serrín, pero Fidan insistió en que se marchara y comenzó a recriminarle su presencia. La situación terminó provocando risas entre Kaya y Serrín, quienes no pudieron evitar divertirse ante el enfado de Fidan. Mientras él seguía recordando la importancia de que Serrín tomara los medicamentos, intentaba también calmar a una Fidan cada vez más alterada. Sihan regresó a la mansión acompañado de Alia. El ambiente seguía marcado por los problemas recientes y Sadakat continuaba profundamente alterada por todo lo ocurrido. En medio de su preocupación recibió una llamada de Boran desde la cárcel. Aprovechando un breve permiso, él quiso saber si ya habían hablado con Nadine y si existían avances en su situación. Sadakat intentó tranquilizarlo, asegurándole que estaba trabajando en ello y que hacían todo lo posible para ayudarlo. Tras la conversación, Boran devolvió el teléfono al agente y fue conducido nuevamente a su celda. Después de la llamada, Sadakat pidió a Sihan que acelerara las gestiones para sacar a Boran de prisión. Sihan le explicó que ya había puesto todo en marcha, aunque el proceso requería tiempo. Con eso dicho, se retiró a su habitación junto a Alia, dejando a Sadakat sola y todavía inquieta por la incertidumbre que rodeaba el caso. Mientras Boran regresaba a la celda, Ekmel seguía de cerca cada movimiento. Finalmente consiguió hablar con él. Boran recibió su presencia con rechazo y dejó claro que no quería escucharlo ni que lo llamara hijo. Ekmel ignoró su actitud e intentó convencerlo de que el verdadero responsable de sus desgracias era Sihan. Le aseguró que su hermano no solo le había quitado a su esposa, sino que también era culpable de que estuviera encarcelado. Con insistencia trató de sembrar resentimiento y desconfianza en Boran, alimentando la idea de que Sihan quería arrebatarle todo lo que le pertenecía, aunque la realidad era que Sihan estaba buscando la forma de liberarlo. Las palabras de Ekmel lograron dejar dudas en la mente de Boran. Más tarde, Ekmel regresó a su casa incapaz de encontrar tranquilidad. Caminaba de un lado a otro cuando apareció Fidan. De inmediato comenzó a exigir explicaciones sobre dónde había estado y por qué había regresado tan tarde. Fidan intentó esquivar las sospechas, alegando que había salido a despejarse, pero para evitar más preguntas terminó enfrentándose a él. La tensión aumentó con la llegada de Sahin. Cuando Ekmel intentó agredir a Fidan, ella intervino sin vacilar, empujándolo y exigiéndole que dejara en paz a su madre. Ekmel volvió a preguntar por Serrín, pero Sahin le respondió con dureza, afirmando que ella no tenía derecho a llamarla hija ni a considerarlos su familia. Fidan apoyó esas palabras y declaró que tampoco lo reconocía como esposo. Furioso, Ekmel les ordenó abandonar la casa. Sin embargo, Sahin le recordó que la propiedad estaba a su nombre y que quien no tenía ningún derecho sobre ella era él. También le exigió que se marchara. Ekmel se negó y aseguró que nadie lograría echarlo.
Antes de terminar la discusión advirtió que encontraría a Serrín a cualquier precio y que todos terminarían recordando de lo que era capaz. Sadakat fue a la habitación de Alia para hablar con ella. Su presencia sorprendió a Alia, que sabía que cuando Sadakat buscaba una conversación era porque tenía un asunto importante que tratar. Sadakat le confesó que no podía dejar de pensar en las palabras de Zihan y que tenía claro que entre ellos existía un amor evidente. También reconoció que nunca habría deseado la situación que estaban viviendo, pero que la realidad ya no podía cambiarse. Según ella, ni Zihan ni Boran estaban dispuestos a renunciar a Alia y eso terminaría provocando un enfrentamiento entre sus hijos, por ella y por Dennis. Esa posibilidad era lo que más le inquietaba. Alia le pidió que intentara comprender su posición y afirmó que pensaba divorciarse definitivamente de Boran. Sin embargo, Sadakat aseguró que aquello no sería tan sencillo. Le advirtió que Boran lucharía por conservar a su hijo y que si Dennis terminaba inclinándose hacia él, las consecuencias serían profundas para todos. Después le pidió que se alejara de la familia junto a Dennis y comenzara una nueva vida lejos de ellos para evitar un conflicto mayor. La conversación fue interrumpida por la llegada de Zihan. Sin dudarlo declaró que Alia no iba a marcharse y que seguiría siendo su esposa. Sadakat rechazó sus palabras y sostuvo que ninguno de los dos era consciente de los problemas que se avecinaban. Alia reafirmó que no pensaba irse, pero la discusión no llevó a ningún acuerdo. Finalmente decidió abandonar la habitación para no continuar escuchando advertencias mientras Sadakat permanecía allí consumida por la preocupación. Por otra parte, Nare habló con Sahin sobre la delicada situación que atravesaban. Le recordó que no podía complicarse aún más si llegaban a descubrir que Serrín seguía en Turquía, especialmente si Ekmel encontraba su paradero. Sahin intentó tranquilizarle y aseguró que tenía la situación bajo control, pero Nare insistió en que no podían confiarse ni subestimar a Ekmel. La conversación derivó hacia el futuro. Nare confesó que llevaba varias semanas de retraso y que pensaba hacerse una revisión médica porque existía la posibilidad de que estuviera embarazada. Aunque todavía no había ninguna confirmación, la noticia llenó de ilusión a Sahin. Nare le recordó que aún no podían sacar conclusiones, pero él no pudo ocultar su entusiasmo. Le prometió que haría todo lo posible para darles tranquilidad y protegerlos de los problemas que los rodeaban. Incluso imaginó cómo sería una futura hija y expresó el deseo de que heredara la belleza y la sonrisa de Nare. Emocionado la abrazó mientras compartían aquel momento de esperanza. Mientras tanto, Alia insistía a Zihan en que debía cuidar la herida y evitar esfuerzos que pudieran hacer que volviera a sangrar. Zihan apenas prestó atención a la advertencia. Lo único que quería era descansar junto a Dennis. Le pidió que cerrara la puerta para pasar la noche con ellos, aunque Alia ya temía que Sadakat pudiera descubrirlos. Zihan restó importancia al riesgo y le dijo que deseaba disfrutar de un momento de paz después de tantos conflictos. Finalmente Alia cerró la puerta con llave y se acostó junto a Dennis. Zihan se acomodó a su lado y le expresó cuánto la amaba. Alia respondió con la misma sinceridad. Los tres permanecieron juntos, disfrutando de una noche de calma en medio de las dificultades que habían marcado sus vidas durante los últimos días. Kaya disfrutaba de una noche tranquila junto a Serrín, sentados frente a una fogata y contemplando las estrellas. Él le confesó que había esperado durante años un momento como aquel y que siempre había soñado con compartir su vida con ella. También le reiteró cuánto la amaba y lo importante que era para él estar finalmente a su lado. Durante la conversación, Kaya le preguntó si alguna vez había tenido una verdadera relación con Demir. Serrín le explicó que todo había sido muy difícil porque desde el principio sabía que el bebé que esperaba era de él. Al escucharla, Kaya le aseguró que nadie volvería a hacerles daño ni a ella ni a su hijo. Sin embargo, Serrín le recordó que seguía casada con Demir y que primero debían conseguir el divorcio. Kaya comentó que Demir estaba enamorado de ella, pero Serrín respondió que aquello iba mucho más allá del amor y que se había convertido en una obsesión que le provocaba miedo. Para no arruinar la velada, Kaya prefirió cambiar de tema. Más tarde, Serrín le preguntó por Ipek. Kaya le explicó que cuando supo del embarazo dejó de insistir y comprendió que ellos debían estar juntos. Afirmó que la amaría toda la vida y que deseaba formar una familia lejos de conflictos e interferencias. Después propuso llamar Chimal al bebé. Serrín aprobó el nombre sin objeciones. Mientras observaban el cielo, Kaya señaló que la estrella del norte siempre seguía a quienes se pierden. En ese momento sintieron al bebé moverse, lo que llenó a ambos de emoción. Mientras tanto, Nadim visitó a Demir en el hospital para saber cómo evolucionaba su herida. Con dureza le reprochó que siguiera obsesionado con una esposa desaparecida y que permaneciera postrado tras recibir un disparo de Zihan.
Demir respondió que no pensaba rendirse y aseguró que pronto se recuperaría. Luego le advirtió a su padre que sabía de su visita a la comisaría por el caso de Boran y que no toleraría que se pusiera del lado de Sihan, incluso llegó a amenazarlo si colaboraba con ellos. En ese momento Nadine recibió una llamada de Sihan, pero decidió no contestar. Demir sospechó que Sihan le había ofrecido algo a cambio de ayudar a Boran, aunque Nadine evitó responderle. Finalmente se marchó, mientras Demir quedaba convencido de que su padre estaba favoreciendo a sus enemigos. Por otro lado, Alia jugaba en la cocina con Dennis y Kadir cuando Sihan se unió a ellos. La tranquilidad terminó con la llegada de Sadakat, quien se indignó al verlos divirtiéndose mientras Boran seguía detenido. Alia le recordó que Dennis era un niño y que tenía derecho a jugar. Sadakat insistió en que lo único importante era sacar a Boran de la cárcel cuanto antes. En ese momento Sihan recibió una llamada de Nadine. Durante la conversación este rechazó la oferta anterior y exigió quedarse con el control total de los envíos. También advirtió que si no aceptaban sus condiciones declararía contra Boran. Sihan rechazó la exigencia y le dejó claro que no pensaba entregarle todo el negocio. Tras la llamada explicó la situación a su madre. Sadakat le pidió que aceptara las condiciones con tal de liberar a Boran, pero él se negó porque eso significaría perder el control de sus operaciones y fortalecer a Nadine. Poco después llamó a Erol con nuevas noticias, informó que el fiscal ya había interrogado a Boran, que el caso había pasado al tribunal y que el proceso judicial estaba en marcha. La noticia alteró aún más a Sadakat, quien exigió que encontraran una forma de sacarlo cuanto antes. Sihan intentó tranquilizarle y aseguró que seguiría luchando por ayudar a su hermano. Sin embargo, Sadakat terminó descargando su frustración contra Alia. La acusó de beneficiarse de la situación para estar libremente con Sihan mientras Boran permanecía encarcelado. Alia rechazó aquellas acusaciones y le pidió que dejara de decir disparates. Finalmente Sadakat abandonó el lugar furiosa. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.